Perfecto, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver mejora continua y su relación con los procesos, ¿de acuerdo? La sesión anterior vimos algunos modelos de gestión de procesos. Anterior a ello vimos los conceptos generales sobre lo que es procesos, la composición de los procesos en actividades, la composición de las actividades en tareas. Y en esta oportunidad vamos a ver propiamente lo que corresponde a Lean, Kaizen, vamos a hablar de 5S, que también se preguntó en la sesión anterior. Tanto Lean, recuerden que tienen la oportunidad de poder ir en el chat o incluso activar sus audios para comentar en qué rubro les gustaría que evaluemos, ¿no? Diferentes tipos de implementaciones de mejora, procesos, para volver más personalizada la sesión. Y la idea es que nosotros podamos llevar esta teoría a la práctica dentro de la realidad de cada uno de sus operaciones o negocios, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se aplica la mejora continua y algunas estrategias o desarrollos de mejora continua ya una vez que nosotros hemos iniciado este camino de la gestión de las herramientas, el famoso Kaizen. Lo vamos a abordar en breve, no te preocupes. Cuando hablamos de Kaizen, hablamos, señores, de mejora continua, ¿de acuerdo? Por su siglas en japonés. Aquí, si se dan cuenta, nosotros identificamos diferentes etapas para poder desarrollar lo que es el... Primero, desde la creación de los equipos, ¿de acuerdo? Ustedes ubíquense en el área donde están, o en el proceso que ven todos los días, o en la empresa donde están. Crean un equipo multidisciplinario o crean un equipo de trabajo en su área o departamento comprometido con poder gestionar ideas para poder disminuir los errores que se presentan dentro de ciertos procesos o actividades. Primero creas, identificas los errores, ¿de acuerdo? Los errores que se pueden presentar en cualquier proceso o en cualquier actividad que esté comprometido con el objetivo que ustedes tengan como área. Luego, buscamos soluciones que nos permitan poder aterrizar en lograr mitigar esos errores. Observamos, de igual manera, si la solución que estamos presentando es válida o no. Recordemos siempre que siempre hay una manera de mejorar, ¿no? Recuerdo mucho que en una empresa del Estado, en una de las capacitaciones me preguntaron, profesor, pero nosotros siempre cumplimos con la meta, o sea, nuestra área cumple siempre con las metas. Bien, ya no tenemos que mejorar más. Incrementar nuestro nivel de eficiencia como área. O sea, para eso se trata justamente la mejora continua, de la búsqueda constante de poder superar nuestras barreras o nuestros límites de eficiencia. ¿Sí? Si quieren ponerlo como un concepto, esto es uno de ellos. Entonces, este punto de que hemos llegado a nuestro límite para mejorar no, en realidad no está bien dicho. Hemos llegado a la meta, pero eso no significa que no podamos superar esa meta, que no podamos subir la valla, ¿de acuerdo? Y el enfoque de Kaizen como tal eh, trata no solamente de que plasmemos soluciones, observemos, sino también que la sesión anterior con les envié, ¿correcto? De repente por ahí me pueden confirmar, ¿no? Algunos dashboards relacionados con indicadores que nos permiten justamente medir la eficiencia de diferentes ámbitos o procesos, sea finanzas, sea logístico, ¿de acuerdo? Ahí lo tienen a la mano. Así como también el análisis o el reporte de carga laboral, ¿sí? Ahí me confirman igual cualquier duda, consulta relacionada a esos reportes que ya los tienen en el grupo. Gracias a estas nuevas mejoras que nosotros podemos implementar, no podemos desarrollar, nosotros desarrollamos estos protocolos, ¿no? Desarrollamos o actualizamos los procedimientos, que creo que la sesión anterior me preguntaron un poco sobre este punto de la actualización de los procesos, la actualización de cómo hacemos las cosas ahora, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Que vayamos nosotros
adelantando y secuenciando esta nueva forma de trabajar, dígase actualizada, para que podamos de alguna manera establecer estos parámetros, estas políticas de cara con el futuro del proceso del año, ¿no? Entonces, el enfoque del Kaizen es que impulsemos la participación de todo el equipo, ¿de acuerdo? Para identificar y proponer mejoras en los procesos, aumentando la eficiencia y la calidad. Víctor, ahí Luis Antonio indica, ¿no? El tema de, en el rubro médico, las filosofías que... Buena pregunta. Una filosofía como tal a implementar, como tal la mejora continua es parte de lo que buscamos, ¿no? Aquí podríamos estar hablando, Luis, de no encasillarnos de repente con una sola metodología, sino aplicar según la naturaleza de sus procesos. Por ejemplo, existe lo que es el 5S, ¿de acuerdo? Cuando, uy, me comentan que tengo algunos cortes de conexión, me confirman si se escucha bien o... Sí, me confirman por favor, señores, ¿se escucha bien? Bien, perfecto, gracias a Luis. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, estamos hablando de 5 puntos importantes. Primero, Luis, por ejemplo, la clasificación. Luego también tenemos el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina. Cuando hablamos de la clasificación, estamos hablando, ubícate, Luis, en la farmacia, ¿de acuerdo? O en el almacén, donde tenemos todos los medicamentos y los fármacos de la clínica. Entonces, aquí nosotros vemos de repente que en nuestro almacén, porque al final la farmacia sí viene a ser el almacén interno y externo, ¿correcto? Podemos encontrar de repente que no hay un orden establecido que permita que el personal pueda ubicar los medicamentos de una manera rápida, ¿no? Entonces, nosotros, para, en base a la rotación, ubicar los insumos de tal manera en que sea mucho más rápida su selección. Aquellos que salen todos los días de una manera continua, los ubicamos cerca a la zona de despacho, ¿no? Y aquellos que tienen una rotación más baja, los ubicamos al fondo, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos optimizar la forma en cómo nosotros gestionamos el despacho, la preparación de los pedidos para cada caso. Tenemos el orden, la limpieza, ¿no? La limpieza de las zonas. La clasificación ABC como tal, no, la clasificación del ABC del inventario, ¿no? Nos permite poder hacer este ordenamiento. Pero el 5S es la metodología que tú utilizas. En el tercer punto tenemos, en el tercer S, tenemos lo que es la limpieza. La limpieza de las zonas, ¿de acuerdo? Por donde nosotros vamos no solamente a resguardar la mercadería, sino también vamos a seleccionar la mercadería. Te comento esto, Luis, porque, por ejemplo, en algunas entidades, ya sean públicas o privadas, no se le presta tanta importancia a lo que es el orden y la limpieza del almacén. Estamos muchas veces tan metidos en nuestro día a día, en la parte operativa, en la asignación, en el despacho, en la preparación de los insumos o pedidos, que descuidamos esos puntos importantes dentro de lo que es el orden lógico y la limpieza de nuestra zona de trabajo. Entonces, este tipo de problemas se presenta al punto tal de que llega un momento donde ya se vuelve insostenible, ¿de acuerdo? Y esto no solamente pasa en el rubro médico, pasa en cualquier rubro. Particularmente en el rubro médico, debe establecer esta buena práctica y limpiar nuestra área de trabajo, ¿no? Ya sea en la preparación del pedido, ya sea en la zona de despacho, ya sea en la recepción o en el resguardo. Finalmente tenemos la estandarización, Luis. Ya tienes una forma de trabajar, ya tienes un orden, has creado las políticas de clasificación del orden de inventario, de igual manera has creado la metodología y los procedimientos de trabajo. Entonces, todo al papel. Políticas, protocolos, los instructivos, los procedimientos. Trabajemos de una manera ordenada y secuencial, ¿no? Y finalmente, la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, Luis, como ya te imaginarás, estamos hablando de cambiar, sensibilizar y capacitar al personal sobre la manera de trabajar, sobre la manera ordenada que tú estás proponiendo de cara a que podamos ser más eficientes. Esto desde el punto de vista, digamos, del almacén, la farmacia, de nuestra clínica, de nuestro hospital. Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista operativo, dígase los servicios asistenciales, aquí podemos establecer, por ejemplo, lo que es el Lean,
¿no? O el PHBA, que lo conversamos en la sesión anterior. En lo que refiere al Lean, Luis, podríamos estar hablando del Lean Service, ¿de acuerdo? El Lean Service. Que el Lean, no te preocupes, que lo vamos a abordar más adelante. De hecho, si tú te das cuenta en las PPTs, hoy es entramos a bastante énfasis en lo que es el desarrollo del Lean. Pero, adelantándome un poco, el Lean te podría servir porque de alguna manera tú lo que vas a buscar es generarle este valor a tu cliente final, que vendría a ser tus pacientes, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo bueno de la metodología Lean es que lo que te permite es identificar esas actividades que generan valor y las que no generan valor. Potenciar las actividades que generan valor para, de cara a darle un buen resultado al cliente, poder optimizar o aplicar estrategias que te permitan mejorar el proceso, sea operativo, sea administrativo, entre otros tipos de procesos que pueden existir en tu clínica o hospital o lo que tú quieras mejorar. Siempre pongo el ejemplo de un banco, pero esta vez vamos a poner, por ejemplo, en la clínica misma, ¿no? O en el hospital. Digamos, el hecho de que hagan una cola para poder ser atendidos es parte del proceso. Sin embargo, hacer la cola no te genera valor. Es una actividad propiamente del usuario final que no genera valor. Ya cuando es atendido, se genera un valor porque se recopila información, ¿correcto? Para el diagnóstico del caso, para la derivación de la especialidad, etcétera. La atención misma. Entonces, potenciemos las actividades que generan valor y tratemos de mejorar u optimizar las actividades que no generan valor. En ese sentido, en la cola, usualmente, ¿qué desperdicio, qué muda podemos encontrar? La demora, ¿correcto? La demora. Entonces, ahí es plantear una estrategia que nos permita acortar el tiempo de espera, ¿no? En esta propia actividad que desarrolla el usuario final, ¿no? Entonces, aquí la metodología que se está desarrollando o el pequeño análisis que estamos haciendo es del Lean, ¿correcto? Sin embargo, PHBA también se puede gestionar, ¿no? La planificación, de repente tú quieres desarrollar ahora que está bastante de moda y ustedes de repente lo han escuchado, la transformación digital, ¿correcto? Eh, Solicitudes de atención o visitas todas programadas en línea dentro de tu página web, se me ocurre, ¿no? O por WhatsApp. Entonces, de esa manera, tiempos, o de repente los pagos se realizan todos en línea, ¿no? O tienes la opción de hacerlos en línea o tienes la opción de hacerlos de manera presencial. Entonces, eso te permite poder optimizar lo que son los tiempos, ¿correcto? De esa manera, Luis, tú estás planificando cómo poder desarrollar estas prácticas, estas propuestas, luego las ejecutamos, las controlamos, medimos la eficiencia, los tiempos y finalmente de cara a poder ya de una manera general estandarizarlo, ¿no? Entonces, sea que utilicemos lo que es el Lean, que sería mi recomendación, o lo que es el PHBA, otro modelo de gestión, o incluso si optas por una normativa un poco más extensa, la ISO 9001, cualquier modelo de gestión te puede permitir desarrollar una mejora dentro del proceso, pero hay que saber exactamente qué proceso es el que quieres mejorar para de ahí aterrizar en una secuencia de recursos o estrategias. Porque, por ejemplo, en el almacén, lo que te conviene es el 5S, o de repente te conviene el Lean Logistics, que es otro punto. En lo que es propiamente los servicios asistenciales, ¿no? Ya la atención misma, los protocolos médicos, de repente aquí podemos utilizar un Lean, ¿no? Entonces, no sé si ahí se entiende la figura, depender mucho de qué proceso o la naturaleza de ese proceso que tú quieres mejorar, ¿sí? O del área en general. Entonces, por ejemplo, luego tenemos ahí BPA, ¿no? Las buenas prácticas de almacenamiento de la mejora continua. Ahí va, creo que ahí justo respondí, Víctor, ese punto relacionado con el 5S, ¿no? Igual vamos a abordar más detalles a lo largo del tema, pero en general, si se dan cuenta, la idea es trazar el objetivo, como hablamos en la sesión anterior, ¿no? Ok, ¿qué proceso es el que quiero mejorar? ¿En cuánto? ¿Y por qué? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de Kaizen en Toyota. Kaizen, señores, para resumirlo, si lo quieren decir en una sola oración, pequeños cambios recurrentes que te generan impacto. Repito, pequeños cambios recurrentes que te generan impacto. ¿Y por qué soy enfático con el tema de pequeños cambios? Porque no demanda toda una reingeniería, ¿no? Una cosa es hacer una reingeniería y otra cosa es empoderar al equipo para que pueda hacer soluciones que te permitan mejorar, ¿correcto? Cada uno tiene un presupuesto distinto, para empezar.
Entonces, cada uno tiene un desarrollo, una acción diferente. Ahora, en Toyota, por ejemplo, una empresa que es sinónimo de Kaizen, los empleados de una línea de producción pueden sugerir las herramientas en el área de trabajo para que sean más accesibles. Esto puede parecer una mejora pequeña, pero al reducir el tiempo necesario para acceder a las herramientas, aumenta la productividad general y minimiza los tiempos de inactividad. ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que se gestó fue, y esto, por ejemplo, para aquellos que estén en almacenamiento, en los procesos de almacén, resguardo y despacho les puede ayudar. Aquí se empoderó el equipo para que pueda establecer propuestas de mejora que permitan justamente ubicar los materiales más rápido. ¿Por qué? Porque sintieron que el efecto de la demora dentro de este proceso repercutía en la calidad del servicio de despacho, ¿no? O en el servicio de transporte y logística. Entonces dijeron, no, vamos a plasmar o buscar ideas y con quién es mejor que con el mismo personal operativo para poder gestar una solución que nos permita, ¿no? Ser mucho más eficientes. Ahora, el proceso de implementación, que esto de repente a muchos les interesa bastante. ¿Cómo implementar el Kaizen, profesor? ¿Cómo? O sea, muchas gracias. Las células de trabajo, ¿no? Las células de trabajo que se gestan dentro de todo el proceso. Primero, como les mencionaba, la formación de equipos de trabajo, ¿no? Se forman equipos multifuncionales para identificar los problemas. Aquí, como les mencionaba, estamos hablando de qué es lo que buscamos, ¿no? Y con quiénes necesitamos desarrollar este tipo de procesos. Y Kaizen, recuerden que es pequeños cambios, ¿de acuerdo? Si hablamos de una reingeniería, ya hablamos de utilizar otros recursos, y no me refiero con recursos solamente al tema económico, sino también al tiempo, para empezar. Digamos, las herramientas, la metodología es más extensa, ¿de acuerdo? Entonces aquí hablamos de pequeños cambios. Se mapea el proceso, los procesos actuales para identificar las áreas de mejora, y eso tiene mucho que ver con lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Ok, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la secuencia de actividades? ¿Qué recursos hay en esa secuencia de actividades? Identificamos oportunidades. El personal sugiere mejoras en cada parte del proceso, ¿sí? Que se implementan a pequeña escala. Y revisión continua. Se evalúan los resultados y si son positivos se estandarizan los cambios. ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad en la mañana de ir a una empresa de metal mecánica por el Agustino, y algo interesante de esta empresa es cómo se van mensualmente, cómo van desarrollando este esquema de mejoras, ¿no? Con el fin de poder optimizar los procesos operativos. En este caso, el proceso de ensamblado. Aquí lo que me pareció muy interesante fue que estas reuniones mensuales eran una vez al mes o una vez cada 2 meses a veces. La idea era que sí o sí se generara algún proyecto de mejora en cualquiera de las actividades del proceso, ¿de acuerdo? Ya sea cambios mínimos, como el orden, digamos, del layout. ¿Qué es el layout? El diseño del espacio, ¿no? Del lugar, de una zona operativa de servicio. Ya sea que reubiquemos para poder ser más eficientes y más rápidos, o desde el punto de vista de la programación es más complejo. Entonces, aquí la idea era que el mismo personal operativo, quienes desarrollan el día a día todas las actividades, ¿no? Tracen una comunicación de mejora continua y de proyecto Kaizen que favorezca lógicamente el rendimiento de la empresa y, por supuesto, el bienestar y la mejora del mismo colaborador. Entonces, la comunicación, señores, es un punto que incluso puede decirnos que es parte de la mejora continua desde el punto de vista del objetivo de lo que es. En este caso, buscar soluciones con el mismo personal que ejecuta las actividades. Aparte, y esta práctica de las reuniones mensuales para buscar mejoras no solamente se aplica en manufactura, sino también en servicios. Recuerdo mucho que en un restaurante bastante conocido aquí en Lima, también tenían estas reuniones mensuales, es decir, eran sí o sí mensuales, era política de la empresa incluso trazar reuniones de ese calibre, donde se buscaba, en este caso, la propia atención del cliente, cómo se podría ir desarrollando nuevas estrategias, ya desde el speech
hasta el servicio en general, ¿no? Entonces, ahí se trazó, por ejemplo, temas de desarrollo de aplicativos que se implementó, se estableció programación de turnos que también se implementó, y todo gracias a este tipo de desarrollos o proyectos. Por ejemplo, Panadería San Antonio, que de repente muchos lo han escuchado, en época de pandemia se trabajó bastante el Kaizen de cara a desarrollar una nueva unidad de negocio, ¿no? El cómo podían gestar una nueva unidad de negocio. Hasta para esos temas, señores, que tan estratégicos, pero que involucra también una gestión de recursos de manera operativa, ¿correcto? Entonces, el Kaizen como tal, o las soluciones de la comunicación, las reuniones, son parte también de lo que es el Kaizen, ¿no? Por eso dice formación de equipos, porque ahí empieza todo. Y la revisión continua, ¿no? Ok, nosotros plasmamos esto, pero señores, la teoría y la realidad son cosas muy distintas. Por eso hay que monitorear, hay que evaluar. Nuevamente, no se puede mejorar lo que no se controla y no se controla lo que no se mide, ¿correcto? Hay que establecer indicadores, indicadores que nos permitan ver y decir, efectivamente, teníamos razón. O, mira, hemos mejorado un poco, pero creo que debemos apuntar a una herramienta mucho más fuerte, mucho más robusta, porque no hemos mejorado lo que queríamos mejorar. O qué podríamos ajustar en este cambio. O de repente no hemos mejorado nada y tenemos que cambiar la estrategia. Pero alguna decisión debe salir, ¿correcto? Algo tenemos que hacer, alguna acción se debe desplegar, ¿sí? Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, consulta? Bien. Entonces, vamos de frente con lo que es el Lean, ¿de acuerdo? El Lean es la metodología enfocada en eliminar desperdicios para mejorar la eficiencia operativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí de igual manera lo desarrolló Toyota, ¿no? Que buscaba eliminar las actividades que no aporten valor al cliente. Se inició con manufactura, pero como les he comentado en la sesión anterior y esta sesión, el Lean ya se fue transformando. Existe lo que es el Lean Manufacturing, para empresas de manufactura, por ejemplo, la empresa en la que puede asistir hoy aplicaría un Lean Manufacturing, pero existe también lo que es Lean Service, como el ejemplo del rubro en el que menciona Luis Antonio, ¿no? El rubro de salud, rubro bancario, restaurantes, etcétera, ¿no? Existe el Lean Construction, proyectos de infraestructura móvil para telecomunicaciones, inmobiliarias, ¿no? Proyectos de obra civil, y existe Lean Logistics para el caso de almacenes, ¿no? De repente Víctor puede interesarse en el Lean Logistics de cara a buscar soluciones para mejorar lo que es la gestión propiamente de la mercadería. Entonces, el Lean como tal es una metodología enfocada en la eliminación de desperdicios para mejorar la eficiencia operativa. En los libros lo van a encontrar como que son 7 tipos de desperdicios: sobreproducción, tiempo de espera, transporte innecesario, exceso de inventario, movimientos innecesarios, defectos y sobreprocesamiento, ¿no? O procesamiento excesivo. Pero en la práctica, y eso se va a ir actualizando poco a poco en varios libros, hay 8 mudas o desperdicios. El último es el talento desperdiciado. Dígase, por ejemplo, que tenemos a un analista desarrollando tareas de un personal operativo o a un supervisor o jefe de almacén desarrollando tareas operativas, cuando podría estar desarrollando análisis o estrategias de cara a poder mejorar la gestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que delegar ciertas actividades operativas para otros perfiles, para que al final nuestro supervisor o nuestro coordinador, nuestro jefe, etcétera, pueda desarrollar actividades que le sumen más a ustedes desde el punto de vista estratégico, ¿correcto? O de repente tenemos a nuestros asistentes, analistas cargados de varias actividades, o a nuestro coordinador de operaciones, coordinador del taller, a full. Entonces podemos evaluar de repente delegar ciertas actividades que realiza estos perfiles a otros puestos, ¿no? Al auxiliar, al practicante, al asistente, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, tener una capacidad de uso de nuestro recurso, dígase el mismo personal, que te permita poder desarrollar proyectos y actividades que te sumen, porque al final la idea de los perfiles es que te sumen
no solamente a las actividades propias de su puesto, sino también a los objetivos del área, ¿correcto? Entonces, el talento desperdiciado también puede ser un desperdicio o una moda, ¿sí? Ejemplo de Lean, por ejemplo, en Amazon. En el caso de Amazon, ha sido clave para optimizar su cadena de suministro y logística. Al finalizar las etapas del proceso de entrega, Amazon redujo los tiempos de espera en almacenes y en logistics, justo lo que hablábamos, y transporte, lo que ha permitido una entrega más rápida y eficiente de los productos a los clientes. El proceso de implementación de Lean, señores, esto es la parte que nos interesa. ¿Cómo implementar Lean? Ya, profesor, usted me menciona varios rubros, me menciona los beneficios, pero ¿cómo se hace? ¿Correcto? Acá lo podemos trabajar en 5 pasos. Primero, identifica los desperdicios, ¿no? Mapea, yo te recomiendo que tengas tu checklist, ¿no? Mapea tus 8 desperdicios que los acabamos de decir hace un momento. Los que estén interesados por el tema de los desperdicios o esta metodología, apunten que son 8. Acá en la PPT he puesto 7, pero apunten que son 8, ¿de acuerdo? El último es talento desperdiciado, ¿de acuerdo? Identifica los desperdicios, ten tu checklist y analiza ese proceso. ¿Qué es lo que se repercute más? ¿Inventario? ¿Hay muchos errores? ¿Hay mucha sobreproducción? Cuando hay sobreproducción ya estamos hablando que también tienes inventario. O sea, son 2 desperdicios, ¿de acuerdo? Que se manejan ahí, pero se trabajan cada uno distinto. Hay un tema de sobreprocesamiento, es decir, como hay errores, tenemos que volver a hacer las cosas, ¿no? Entonces, se presenta ese tipo de cuestión, hay movimiento innecesario, tengo que irme hasta el piso 4, hasta el piso 3, o tengo que ir hasta tal lugar, hasta tal proveedor para poder gestar ciertos servicios, ciertos procesos, ¿no? O de repente hay transporte de material innecesario en el almacén. Por ejemplo, tenemos que movilizar de este punto A hasta el punto B, la zona alfa a la zona beta, ¿no? ¿Es necesario hacer todo ese traslado? ¿O podemos rediseñar, digamos, el layout para que sea mucho más corto el tiempo del punto A al punto B, ¿no? O las cédulas de trabajo, de repente podemos acortarlas, reconfigurar cómo están distribuidas. Entonces, o el talento desperdiciado que lo hemos conversado hace un ratito, ¿no? ¿Qué desperdicio se presenta en tu proceso? Eso es uno. Dos, creamos un mapa de flujo de trabajo, ¿no? El flujo de valor, donde visualizamos las etapas. El flujo de valor, si bien es cierto acá no está, se los voy a mandar, ¿de acuerdo? A través de Arnold. El flujo de valor lo que nos permite es identificar el proveedor, los procesos o las actividades del proceso y finalmente el cliente. Si ustedes ponen en internet, por ejemplo, mapa de flujo de valor, que me comprometo a enviarles lo que es el formato, ¿sí? Van a encontrarlo así, como un CIPOC. ¿Se acuerdan del CIPOC o no se acuerdan del CIPOC? Proveedores, entradas, proceso, salidas, clientes. ¿Se acuerdan del CIPOC? ¿Sí? Entonces, básicamente el mapa de flujo de valor tiene unas características similares. Tienes acá el proveedor, tienes la secuencia de actividades y tienes el cliente, ¿de acuerdo? En otras palabras, tienes similar a la cadena de suministro, ¿no? En este caso tienes a toda la configuración del proceso, desde quién te aporta, que puede ser proveedor interno o externo, ojo. Cuando hablo de proveedor no me refiero a tu proveedor externo, también puede ser un área que te dé información, ¿sí? Por ejemplo, para operaciones, de repente mantenimiento es un proveedor interno. ¿Por qué? Porque le asigna ciertos recursos, dígase montacargas, rich stackers, ciertos insumos, ¿no? A utilizar para su proceso operativo. Y tu cliente podría ser la misma área logística. También puede ser, ¿correcto? Entonces, ese es un punto muy importante a trabajar. Hacemos nuestro mapa de flujo de valor. Y en las actividades, en la secuencia de actividades, que también en la sesión anterior vimos el tema de DOP y DAP, en la secuencia de actividades colocamos los tiempos que te demora cada actividad y el tiempo que tienes que esperar para seguir la actividad. Por ejemplo, tenemos, ya, tenemos 3 actividades. Supongamos que todos trabajamos en una empresa textil. Claro está que son muchas actividades dentro de lo que es el proceso textil para una pijama, pero vamos a imaginar que sean 3. Corte, confección y ensamblado. ¿De acuerdo? Corte, confección y ensamblado. En corte yo me demoro 35 minutos.
En confección yo me demoro 40 minutos y en ensamblado me demoro 15 minutos. ¿Estamos? ¿Sí? Pero para llegar de un punto a otro, o sea, yo sé cuánto me demoro haciendo esa actividad, pero cuánto me demoro para iniciar la otra actividad. No necesariamente es que, ya lo termino y te lo mando. También puede haber un tiempo de espera de una actividad a otra, ¿correcto? Entonces, ese tiempo también hay que mapearlo ahí, dentro del flujo de valor. Y todo eso me configura, ¿qué cosa? Algo que se le llama lead time, ¿de acuerdo? Ahora, la eliminación de desperdicios. Se implementan estrategias para reducir o eliminar los desperdicios identificados, ¿de acuerdo? Acá ya entramos directamente a la solución. ¿Qué podríamos hacer? De repente se podría hacer un Jidoka. ¿Qué es Jidoka? Con J y con K. Jidoka es semi-automatizar, ¿no? O podríamos establecer un SMET. SMET, que es esta metodología para poder convertir actividades internas en externas. Un ejemplo bastante sencillo. Que en algunos procesos administrativos, en el cual tienes el contacto con el cliente, en vez de pedirle en el momento de atención cierta documentación, tú le dices al cliente, o tú estableces en tu procedimiento, en tu proceso, o capacitas a los clientes que antes de comenzar con un servicio ellos tienen que presentar cierta documentación, en lugar de pedírselo ahí mismo. Te ahorras minutos o te ahorras segundos, ¿no? Y te ahorras tiempos de espera. ¿Gracias a qué? A que has convertido una actividad interna donde tienes que pedirle en ese momento información, a que ellos ya tienen que venir con esa información. Sé que puede parecer que son actividades o tareas que no suman tanto, pero si lo pones en la práctica y lo multiplicas por la cantidad de personas o la cantidad de servicios que hay en un día, una semana, un mes, sí te resulta un ahorro en tiempo considerable. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en el sector salud, en la atención o en el sector bancario. O también podemos establecerlo dentro de algunos procesos de manufactura. Entonces, el SMED no solamente se implica, usualmente en los libros van a encontrar con ejemplos de mantenimiento, pero no necesariamente se puede aplicar ahí. También se puede aplicar a diferentes rubros. Y eso es muy interesante. Convertir actividades internas en externas. Porque claro, al final lo que estás haciendo es que tu tiempo, cuando ejecutas el proceso, sea menor. Porque ya le estás delegando esa actividad a que se desarrolle antes de que inicie. ¿Se entiende? Es una actividad ya externa. Otro punto importante también vendría a ser el 5S, que ya lo conversamos. De igual manera, podemos establecer otro tipo de mejoras, como por ejemplo, mejorar lo que son los campos dentro de mejorar los campos dentro de una gestión de formularios o solicitud, ¿no? Muchas veces las empresas que ya manejan de por sí lo que son sistemas, ERPs o CRMs, ¿no? Lo que tienen son campos incompletos o información incorrecta, ¿no? Ya sea porque se registró mal, porque se digitó mal, etcétera. Entonces, aquí lo que podemos establecer es propiamente el Pocayoke, ¿no? Podemos analizar qué información es la que está errada para poder asignar ciertos controles, para poder asignar, eh, digamos, ciertas restricciones dentro del sistema y evitar que haya ese tipo de problemas, ¿no? Es algo similar, por ejemplo, a hablar con tu proveedor o hablar con TI y decirle, mira, muchas veces están equivocando en acá registrar su número de teléfono. ¿Por qué? Porque ponen 10 números o porque ponen 5 números, ¿no? Entonces, ayúdame a que la restricción sea que si no ponen esta cantidad de números, no se va a poder enviar. Tienen que poner correctamente el dato. Entonces, esto va a permitir justamente que se mejoren estos puntos, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. Luego también está la reorganización de actividades, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? En relación a un desperdicio, por ejemplo, de talento desperdiciado. Profesor, la medida o la estrategia puede ser disponer de personal. Recuerda que esa es una medida, pero pueden haber muchas otras. Puedes contratar más personal, puedes delegar actividades, puedes desarrollar programación de turnos, puedes hacer un análisis mucho más extenso, ¿no? Estandarización de procesos, que las mejoras se estandaricen para asegurar que se mantengan al tiempo, porque ¿de qué sirve que ahorita en este primer mes
supongamos, yo vaya en calidad de consultor y les diga, ya tenemos que hacer esto, 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 pero que de aquí a, que ya estamos en noviembre, ¿no? Ya el siguiente mes se ejecute, pero en enero, febrero, marzo, como no hay políticas, no hay procedimientos, se pierde ese know-how en el tiempo. O sea, han recibido la capacitación, pero ¿cómo me cercioro de que se cumpla? Con políticas, con procedimientos constructivos, con capacitaciones, con liderazgo, ¿correcto? De la propia empresa. Entonces, la estandarización de procesos es la herramienta clave, ¿no? Para que se mantenga la inversión y que se mantenga el objetivo, ¿no? Que es mejorar, que es reducir errores, que es eliminar desperdicios. Y el monitoreo continuo, señores. Se evalúan los procesos continuamente para detectar nuevos desperdicios y oportunidades de mejora. De repente ahorita hemos corregido lo que son los defectos, pero tenemos un nuevo desperdicio que es, supongamos, las demoras. Ok, ataquemos ahora ese desperdicio con otra solución. ¿Sí? Como ven, señores, tenemos una gama de soluciones en lo que es Lean. Hasta ahí, señores, ¿alguna consulta? De acuerdo. Six Sigma, DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? También existe lo que es el Lean Six Sigma. El Six Sigma es una metodología centrada en reducir la variabilidad y la eliminación de defectos. Para aquellos que estén en empresas de manufactura, que estén en empresas logísticas, de igual manera, grandes o medianas, podemos aplicar el DMAIC. Profesor, ¿y por qué no está involucrando ahí a las MIPES, a las pymes? También podría haber una pyme, una mediana empresa. Yo les recomiendo que lo utilicemos cuando tengamos muchos datos que explorar. Porque seamos honestos, hay procesos y hay negocios que recién están empezando y no tienen tanta data. El Six Sigma se concentra en la data, ¿de acuerdo? Se concentra en la información. A diferencia del Lean, que si queremos llamarlo así, no necesitas tanta información como en el Six Sigma para poder aplicar ciertas mejoras. En el Six Sigma sí, se concentra en estadística. Lo que lo caracteriza en relación a otros modelos de procesos es la estadística, es la data con la cual tú puedes explorar y jugar para analizarlo de diferentes maneras y establecer una mejora. Y lo bueno del Six Sigma es que, señores, el margen de error es bajísimo, es menos del 1%. O sea, una vez que tú lo implementas, tú vas a reducir los errores, los defectos, la variabilidad en menos del 1%. Pero claro está que, como ya se imaginarán, es un trabajo más extenso, ¿no? Demora más tiempo, involucra más recursos, por supuesto. Miren, el nombre Six Sigma proviene del objetivo de mantener los defectos a un nivel de 3.4 por millón de oportunidades, lo que garantiza los procesos que sean casi perfectos. ¿Qué rubros lo utilizan? Telecomunicaciones. De igual manera, muchas empresas de alimentos, muchas empresas farmacéuticas, ¿de acuerdo? Y algunos operadores portuarios, ¿sí? Es una metodología centrada en reducir la variabilidad en los procesos y eliminación de defectos. Se concentra en un desperdicio, defectos. El Lean se puede concentrar en diferentes tipos de desperdicios, los 8 que vimos. En este caso, no fue Toyota, sino Motorola, quien fue el pionero en lo que es el Six Sigma. Utilizó esta metodología para identificar las causas de defectos en la fabricación de teléfonos móviles. Veía que había muchos errores y dijo, ¿sabes qué? Vamos a aplicar el Lean, pero de una manera en que nos concentremos en el desperdicio más importante, que son los defectos. Entonces, implementaron el Six Sigma para reducir la tasa de defectos y mejorar la calidad de sus productos y disminuir los costos asociados en retrabajos, o sea, sobreprocesamiento y productos defectuosos, ¿no? El proceso de implementación, definir, que aquí definimos el problema, los objetivos del proyecto, el alcance de mejora. ¿Por qué será importante el alcance, señores? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es importante el alcance de un proyecto, o mejor dicho, de la mejora? El alcance de la mejora. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué el alcance es importante? Y esto se aplica en cualquier modelo de procesos. ¿Por qué es importante el alcance? Señores, cuando ustedes quieren implementar gestión de procesos, lo primero que les van a preguntar es
¿Qué es lo que quieres mejorar? Y la respuesta a esa pregunta es el alcance. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Señores, en una empresa existen mil y un problemas. No los podemos solucionar todos a la vez, pero podemos ir uno por uno. Si, por ejemplo, Víctor quiere solucionar el tema de almacenamiento, estamos hablando que el alcance es su proceso de resguardo de material, pero no el proceso de compra, recepción, transporte y distribución, no. Solo se está buscando mejorar lo que es resguardo, porque tiene su propia mejora, ¿correcto? Entonces, defines el alcance, desde dónde hasta dónde vas a mejorar. ¿Se entiende? Entonces, defines el problema, los objetivos y el alcance. Medir. Recopilas los datos del proceso, que eso es lo que estamos viendo en la sesión anterior, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué actividades tiene? ¿Qué recursos? Cuantificamos el problema. Podemos hacer un Pareto, el 80-20, que lo vamos a ver en la otra sesión. Podemos aplicar el Ishikawa, que lo vamos a ver en breve. Podemos aplicar diferentes maneras de poder dimensionar el problema que tenemos en ese proceso. Analizamos. Aquí se involucran varias herramientas estadísticas que se trabajan para poder analizar la causa raíz y los defectos de la variabilidad. Desde estadística de control de procesos, donde establecemos los límites, los parámetros superior, inferior, análisis correlacional, entre otras herramientas estadísticas que podemos aplicar. Mejoramos la solución que elimine la causa raíz y mejora el rendimiento. Y controlamos, monitoreamos los resultados para asegurar que las mejoras se mantengan y los defectos no vuelvan a ocurrir. Señores, si se dan cuenta, los denominadores común de este tipo de modelos, de procesos, sea ISO 9001, sea Lean, PHDA, Six Sigma, etcétera, es que defines el alcance al inicio y que al final controlas. Sin eso, realmente no se puede trabajar. Sin eso, no podemos estar hablando de mejora continua, porque no va a ser sostenible. Señores, ustedes pueden tener, o yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero si no se sostiene esa idea, o no se utiliza, o no se sensibiliza y capacita para que se use, no va a pasar ni 2 meses para que se deje de aplicar. Se los digo con toda sinceridad, en cualquier rubro, sea desde servicios hasta manufactura. Se tiene que mantener esta capacitación. Si no, como se dice criollamente, va a ser dinero al agua. ¿De acuerdo? En la práctica es así. Entonces, muchas veces se queda solo en el papel, o ni siquiera en el papel, Madeleine. Y a todos nos ha pasado. Se queda en la reunión. Hay reuniones de Teams, de Meet, de Zoom, para hablar de una mejora, de un problema, por 1 hora, media hora, 2 horas, 3 horas. Establece un plan de acción en un Excel o en un Word o en un MS Project. Y se queda ahí. ¿No? Entonces, para evitar eso, tenemos que establecer una metodología de trabajo. Y esto también forma parte de eso, ¿no? Y esto no te lo dicen los libros. Esto es la realidad. Que ya a muchos de nosotros, si no es que es la gran mayoría o a todos nos ha pasado, que hay un problema y dedicamos tiempo y ustedes saben que nuestro tiempo cuesta. Y estamos dejando de hacer actividades para tomarnos el tiempo de reunirnos y desarrollar proyectos de mejora o planes de acción, que sabemos que son distintos, o soluciones, ¿no? Entonces, si realmente no volvemos esa mejora sostenible, esa es la palabra que no está en las PPTs y yo les recomiendo que la apunten. Si no volvemos esa propuesta, o plan de acción, si quieren llamarlo así, o solución sostenible, no estamos mejorando nada. ¿De acuerdo? Se tiene que mantener. Si quieren hacer un dashboard, como los que les pasé, o si quieren aplicarlo en un Power BI, etcétera, alguien tiene que actualizar o mantener ese dashboard. No basta que venga un consultor o que venga a otra área a hacerlo. Bacán. Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso para mantener ese dashboard actualizado? Ya sea un Excel o un RP, un sistema, un BI, un software. No importa. Tiene que haber un proceso de mantenimiento de ese recurso, porque es un recurso. ¿Se entiende? Entonces, eso es un punto muy importante. Comparaciones. Comparación entre Kaizen, Lean y Six Sigma. Kaizen se centra nuevamente, ¿en qué se centra? Pequeños cambios, ¿no es cierto? Involucrando a todo tu equipo de trabajo y que es ideal para organizaciones que buscan una cultura de mejora sin grandes inversiones, sin grandes recursos. Lean, eliminación de desperdicios, sea cualquiera de los 8 que ustedes identifican,
y es útil para organizaciones que busquen una optimización rápida de sus operaciones eliminando pasos que no agregan valor. Six Sigma se enfoca en un solo desperdicio. ¿Cuál es? Defectos, que también se le conoce como errores, ¿no? La idea es que reduzcas la variabilidad utilizando herramientas estadísticas avanzadas, ¿no? Y es ideal para empresas que buscan mejorar la calidad a niveles casi perfectos. ¿De acuerdo? Es un punto muy importante. Ciclo PHBA, una vez más para refrescarlo, es planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? Compuesto por 4 fases que se aplican de manera iterativa para resolver problemas o mejoras a áreas específicas de una organización. Acá vamos a ver un ejemplo esquematizado bien bonito, para aquellos que les interese PHBA. Ya vimos Lean, ya vimos un poco Six Sigma, la sesión anterior vimos también otros, como concepto, los modelos. Vamos a ver PHBA en su máxima expresión, ¿no? En esta fase, en la planificación, se identifica un problema o área de mejora y se desarrolla un plan para abordarlo. Por ejemplo, en una empresa de manufactura, se detecta un momento en los defectos en una línea de producción de piezas automotrices. El equipo de calidad decide planificar una mejora, investiga las posibles causas y propone una nueva metodología de inspección, ¿de acuerdo? En esta fase se establecen los objetivos. El objetivo es importante, reducir los defectos en un 20% en los próximos 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, ya estás trabajando un objetivo. No basta, señores, con solamente decir, ya vamos a reducir los errores en 30%. Ya, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Pero por qué queremos saber el tiempo? Porque es horas que le vamos a dedicar a este proyecto. Volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces, y aparte de ello, ¿en cuánto tiempo tú quieres mejorar esto? ¿Cuándo vamos a decir si funcionó o no? Que esa es la pregunta más importante incluso, ¿de acuerdo? Hacer. Se implementa a pequeña escala para probar su efectividad. Supongamos que en alguna de las células de trabajo y luego se replican en todas las demás. O en una de las plantas y se replica en otras plantas a nivel nacional. Eso es lo que, por ejemplo, Alicorp trabajó hace mucho tiempo. De igual manera, también otras empresas grandes de manufactura. Monitalia, por ejemplo, también. Aquí, cuando hablamos de hacer, estamos hablando de un proceso controlado. Aplicamos acciones que se definieron en la fase de planificación y se observa los datos para permitir evaluar el éxito de las medidas. Ejemplo, el equipo de la empresa de manufactura implementa la nueva metodología de inspección en una pequeña parte de la línea, realizando revisiones visuales más detalladas antes de que las piezas sean ensambladas. La idea es ver si esta intervención reduce la cantidad de defectos en esa sección específica sin afectar el proceso completo. Colocamos a un inspector o de repente al inspector se le quitan algunas actividades de otro proceso para que entre en este proceso y verifique las piezas ensambladas. Verificar. En esta fase se evalúan los resultados. ¿Sirvió el hecho de que le hayamos quitado carga laboral al inspector para traerlo aquí? Se comparan los resultados reales con los objetivos. Queríamos disminuir los errores un 20%, habían 100 errores, ahora hay 80, ¿no? Pero vemos aquí que en realidad los datos muestran que los defectos en esta parte de la línea de producción se redujeron un 25%. Bacán. Entonces también se verifica que el proceso no ha ralentizado la producción en general. Eso también es un punto muy importante, que cualquier mejora no perjudique tu operación o tu servicio. Y si los resultados son positivos, la solución nuevamente la palabra clave, se estandariza, ¿de acuerdo? Se elaboran procedimientos, protocolos, procesos, y se implementa a gran escala en diferentes servicios de trabajo. Se capacita al personal, la capacitación es importante, del nuevo método de inspección para asegurar la consistencia. Y si los resultados no hubieran sido satisfactorios, ajustamos el plan y analizamos otras alternativas, ¿no? De repente hablamos de la compra de una maquinaria que te permita verificar o analizar el porcentaje de defectos, ¿no? O utilizamos otra maquinaria de ensamblado. Y repetimos el ciclo hasta encontrar una solución viable. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, siempre hay que probar la solución para ver si realmente nos está sirviendo o solamente teóricamente creemos que funciona. Aquí, por ejemplo, proceso de implementación de un ciclo de PHBA en Alicorp. El objetivo, identificar un problema o área de mejora y desarrollar un plan de acción. Alicorp detecta que el tiempo de entrega de productos a sus clientes minoristas se ha incrementado en los últimos meses.
afectando su competitividad. El equipo logístico analiza las causas del problema, incluyendo posibles demoras en la preparación de pedidos y en la distribución. Se realiza un análisis de las diferentes etapas del proceso logístico, identificando que el principal cuello de botella se encuentra en el almacén. Acá viene lo bueno. Debido a una organización ineficiente de los productos y falta de personal capacitado. Lo que muchas veces las empresas grandes pecan es en sacrificar ciertamente ciertos costos por calidad. Perdón, sacrificar calidad por costos. Entonces, no generan una capacitación adecuada que permita que realmente se pueda gestar de manera adecuada las operaciones, dígase de resguardo, preparación de picking, perdón, preparación de pedido o el propio despacho. El plan, se establece el objetivo de reducir el tiempo de preparación de pedidos en un 15% en los próximos 2 meses. El plan incluye reorganizar, rediseñar el layout, capacitar a los empleados en el manejo de inventario y definir responsables y un cronograma de acciones, ¿no? Todos estos elementos en conjunto es parte del plan. Ejemplo, el área logística decide realizar una reconfiguración utilizando Lean Logistics para optimizar los espacios, movemos el rack por aquí, movemos el rack por allá, mercadería tipo A aquí, tipo B por acá y tipo C por allá, tipo A cerca del muelle, de cara a la zona de despacho y transporte, y reducir los tiempos de búsqueda de productos, ¿no? Se codifica de tal manera en que sea mucho más rápido. Al mismo tiempo que se capacita el personal en lo que justo menciona su compañero, BPA, buenas prácticas de almacenamiento. Hacer, implementamos el plan en una pequeña escala para probar su efectividad. Alicorp decide implementar los cambios en su almacén más pequeño, que está en Lima, para ver el impacto antes de replicarlo en sus otros centros de distribución. ¿Sí? Se realizan cambios en la disposición de productos, el ABC para ubicar los productos de alta rotación y que estén más cerca de las áreas de salida, y se capacita al personal en las nuevas prácticas de almacenamiento y en el control del inventario. Implementación piloto. Se implementa en un mes. Y el equipo logístico sigue de cerca KPIs, monitoreo, el desempeño, el tiempo de preparación de pedidos y se analiza cualquier inconveniente o ajuste, ¿no? En este almacén, en el ejemplo práctico, los productos más vendidos son aceites y harinas. Y esos se colocan cerca de las áreas de envío. Entonces, aquí reducimos considerablemente el tiempo que destina el operario en poder despachar este material. Verificamos, medimos los resultados, ¿no? Y los comparamos con los objetivos. Una vez que pasó el mes de prueba, un consejo, señores, tengamos siempre los tiempos tanto de prueba y ajustes, si quieren, llámenlo así, pruebas y ajustes, y luego ya propiamente el monitoreo. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Una vez que tú ya lo tengas, tienes que tener tiempo de pruebas y ajustes. No es que lo implementas y luego ya controlas. No, hay pruebas y ajustes para ver si realmente está funcionando y qué hacemos con esto. Y luego ya el propio monitoreo para la estandarización. Una vez transcurrido el mes de prueba, Alicorp mide el tiempo de preparación de los pedidos en el almacén. El equipo de mejora continua recopila los datos de preparación y compara los resultados con antes de la implementación, ¿no? Antes y después. Resultados. El tiempo de preparación de pedidos se ha reducido un 20% y tu objetivo era 15%. Y el personal reporta una mayor facilidad para encontrar y preparar los productos. Se revisan los resultados con el equipo y se identifican qué aspectos del plan funcionaron bien y qué áreas necesitan ajustes. En este ejemplo práctico, gracias a la nueva disposición de productos y la capacitación del personal, que van de la mano, no solamente decir, las cosas se van a hacer de esta manera, vamos a mover todo. Ya, pero capacita al personal para esta nueva estrategia o método de trabajo, ¿no? Porque, ok, la idea nace del grupo y tú la configuras, pero quien lo va a hacer es tu personal operativo. Entonces, hay una capacitación que se tiene que hacer, que es igual de relevante e importante que toda la gestación del proyecto, ¿sí? El tiempo de preparación de pedidos disminuye de 3 horas a 2.4 horas. Y eso te permite aumentar la eficiencia en la entrega a clientes. ¿De acuerdo? Y finalmente, actuamos. Estandarizamos la solución si los resultados son satisfactorios, que en el caso de Alicorp sí lo fue, y dado que fue positivo el efecto, se estandariza a nivel nacional, ¿no? Se crea un manual de buenas prácticas para la disposición de productos y se extiende la capacitación a absolutamente todos.
Profesor, lo que pasa muchas veces es que yo hago una capacitación, pero mi personal muchas veces se olvida. ¿Cómo puedo asegurarme de esto? Es un proceso la capacitación y la sensibilización, pero te puedes apoyar también con formularios que son gratuitos, hacerlos de manera digital en Google Forms, en Microsoft Forms. No necesariamente tienes que imprimir papel para poder gestarlo, desarrollarlo, ¿no? Y tener este monitoreo, ¿correcto? Este monitoreo de la evaluación de los resultados del formulario, del examen, de la capacitación. Tiene que ir acompañado. Por ejemplo, hoy por hoy en una de las empresas avícolas que tengo oportunidad de asistir, están en un proceso de inducción de las políticas que se fueron creando hace un par de meses atrás. Entonces, ya lo que se tiene que hacer es la capacitación y difusión, ¿correcto? Y se va a acompañar con formularios. Se va a acompañar con formularios para realmente saber si lo han entendido o no. Y estos formularios van a ser mensuales incluso. Entonces, con esto ya concientizas a que el colaborador tiene que estar capacitado y tiene que estar preparado para las implementaciones que se hagan. Y los formularios no tienen que ser tan extensos, pueden ser con preguntas clave. Estándar. El nuevo proceso se documenta y se incluye en el sistema de gestión de información de la empresa, ¿no? Como un estándar operativo. Y la mejora continua es porque se sigue midiendo el desempeño. El monitoreo nunca acaba. En la práctica, una vez que se implementó el nuevo método en todos los almacenes, Alicor observa mejoras similares en otras regiones, lo que te permite ofrecer tiempos de entrega más rápido a los clientes en todo el país. Por ejemplo, señores, ahora que les acabo de hablar de este cliente que tengo, un ejemplo y que quiero que lo tengan en cuenta, no, creo que no se los dije en la primera clase, es no se desmotiven si, supongamos, tenemos 3 talleres, ¿de acuerdo? Y en cada uno de esos talleres se realiza la misma producción y la misma operación. Y ustedes proponen una mejora con todo un equipo multidisciplinario, siguen el orden del proceso como les estoy enseñando, y ahí se desarrollan ideas muy buenas con su equipo de trabajo, con ustedes mismos, que son que van a salir unos capos, ¿no? En la materia, pero ven que de las 3, solamente en 2 se alcanzó el objetivo, se superó, y en el otro no, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creen que puede ser por un tema de personal, del mismo personal que no quiso, digamos, aplicar la metodología de la misma manera que las otras áreas? ¿Puede ser solamente por eso o pueden ser muchos factores? ¿Ustedes qué opinan? Puede ser solamente porque el personal, como muchas veces se dice, no le puso mucha relevancia a este tema de la mejora continua. ¿Es solamente por eso o pueden haber otros temas, otros factores? ¿Qué opinan ustedes? Aquí entran muchos factores en juego, ¿de acuerdo? De repente también pudo ser las maquinarias, correcto. O también pueden ser algunos factores críticos que no teníamos mapeado. Por ejemplo, les comento un caso real. Se implementó un proceso de mejora de mantenimiento de pollo vivo en una empresa avícola que tiene 3 granjas, ¿de acuerdo? Nos mudamos de la industria de metal mecánica, de lo que estuvimos hablando hace un ratito, al sector avícola, ¿de acuerdo? Que aquí ya no serían almacenes, sino serían granjas, ¿de acuerdo? Y en estas granjas su materia prima principal es el pollo vivo. Supongamos que ustedes son los proveedores de San Fernando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en estas granjas, usualmente muchas de ellas están en Arequipa. Muy bien, Luis Antonio, puede ser multifactorial. Y aquí les voy a dar un ejemplo bien interesante. En estas granjas hay 2 en Mollendo y una que está en La Joya, ¿de acuerdo? Son algunas regiones de Arequipa, más cercanas a la costa. Y lo que ven es que en la zona de Mollendo, en estas dos granjas, la mejora que se le hizo al mantenimiento del pollo vivo resultó en extender el tiempo de vida en un 35%. Y ustedes creyeron que iban a extender con esta mejora un 20%. Bacán. Sin embargo, en el de La Joya solamente se extendió un 7% o un 8%. Ni la mitad de lo que buscaste.
uno se pregunta, ¿qué pasó? Si funcionó en estas dos granjas, ¿por qué en esta granja no funcionó? Por un inicio comenzamos a evaluar todos los recursos que se utilizaron en este proyecto. Esto es un caso real. Dijimos, uy, de repente aquí no hemos capacitado bien. No hemos capacitado bien al personal en esta granja. O posiblemente en los procesos nos hemos olvidado de algún recurso para poder aplicar este tipo de mejoras continuas, de mantenimiento, del proceso de traslado del pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos que no, todo era igual. Era el mismo capacitador, era el mismo consultor, es la misma empresa. ¿Qué pasó? Aquí entró un factor que en ese momento no lo teníamos contemplado. Que en esta zona de La Joya, los vientos son más fuertes que Mollendo. Exacto, el clima. Entonces, el clima, claro, nosotros de repente somos personas, no nos afecta tanto, ¿no? Pero si estamos hablando de un pollo vivo, el tema del viento, el clima, es un factor que puede traer efectos en la vida del pollo. Por supuesto que sí. Entonces, la manera en cómo trabajábamos en estas dos granjas funcionaba, ¿de acuerdo? Pero en esta granja en particular, no. ¿Por qué? Porque el tema climatológico era distinto. Entonces, el factor climatológico es diferente. Teníamos que readaptar nuestra solución a las condiciones de ese lugar. Entonces, si ustedes aplican, con esto, ¿qué quiero decirles? Que si ustedes aplican una mejora, de repente en varios lugares, o en diferentes plantas, talleres, zonas, granjas, lo que sea, si en uno de estos lugares no funciona, es que hay un factor que no estamos considerando. Y ahí está el verdadero juego y reto de ustedes como ejecutores de mejora continua. ¿Sí? Entonces, no se desmotiven, sino que hay algún factor que tenemos que revisar. Un factor crítico, en este caso es, como dice Madeleine, el clima. Y el factor crítico es aquel recurso, perdón, aquello a lo que tú le debes dar seguimiento. ¿Sí? Aquello a lo que tú le debes dar seguimiento. Eso es un factor crítico dentro de un proceso para evitar cuellos de botella. Señores, ¿hasta ahí alguna consulta? Antes de pasar al último punto, que son KPIs. Bien, vamos con los indicadores. Dicho sea de paso, repito, les pude proporcionar lo que son algunos dashboards. Espero que les sirvan. Dashboards, según lo que me pidieron la sesión anterior, ¿no? De control logístico, financiero, recursos humanos, análisis de carga. Creo que a muchos de ustedes les gustó el análisis de carga. Es bien interesante. Ahí, si se dan cuenta, está todo formulado como para que solo vacíen la información de tiempos, ¿sí? Y ya saben, existen muchas maneras de utilizar o de tomar acciones en base a ese análisis, ¿no? No solamente es, como bien mencionó, no me acuerdo qué compañero de ustedes aquí en el curso, no solamente es despedir gente, ¿no? O sea, son muchos mecanismos, muchas acciones que se pueden gestionar. Y de hecho ese es el trabajo, ¿no? KPIs, Key Performance Indicator, ¿no? Indicadores claves del desempeño. Aquí en este caso estamos hablando de métricas. Cuando hablemos de KPIs, hablamos de métricas. Señores, todos nosotros cuando terminemos el curso el próximo sábado, tenemos que tener la cabeza de que necesitamos tener métricas y que se puede hacer métricas de todo, que necesitamos tener métricas. Ahora, tampoco es llenarnos de 15 indicadores. A veces basta con 2, con 3, con 5, ¿no? O con uno solo, pero hay que tener uno al menos. Entonces, las características de una buena métrica, de un buen KPI, es que sea relevante, que está directamente relacionado con tu objetivo. Por ejemplo, en el caso de este proyecto que les mencionaba, la empresa agrícola, era del tiempo de vida, podría ser un KPI, ¿correcto? Porque ¿cómo yo sé si funcionó o no en un lugar y en otro? Porque el tiempo de vida no se incrementó, ¿correcto? Medible, que sea cuantificado, número, ¿de acuerdo? Accionable, los resultados deben impulsar las decisiones o acciones, porque al final todo análisis debe aterrizar en una acción. Cuando ustedes pidan indicadores, siempre tiene que estar acompañado con una acción a trabajar.
exijan acciones en base a sus indicadores. Señores, un indicador, y esto ustedes lo pueden decir, un indicador es un número frío. Yo ahorita les puedo dar un indicador. Arnold, como coordinador, puede dar un indicador, pero al fin y al cabo, ¿qué se hace con ese indicador? ¿Correcto? ¿Qué respuesta damos a esto? ¿No? De repente el indicador, supongamos, en un servicio educativo virtual, es que superamos la valla en un 35%, 40%. Ya, bacán, obviamente súper bien. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Correcto? Para poder seguir haciéndolo o para poder mejorarlo. ¿Correcto? Igual en el caso de ustedes. Supongamos, una empresa de manufactura, soluciones de construcción, PAPCO, ¿no? Muchos de ustedes hemos visto la marca en Sodimac, en Promart. PAPCO, soluciones de construcción, tuberías. Nosotros hemos visto que hemos incrementado en un 35% nuestra eficiencia. Bacán. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hemos cambiado lo que son los programas de turnos, hay nuevo personal, hay más capacitaciones, hemos rediseñado el layout, etcétera, 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 ¿no? Bacán. Hemos disminuido nuestra eficiencia en 35%. Nuevamente, ¿por qué? Y comenzamos a analizar, ¿no? Eso es el KPI. Y otra cosa más, regla de oro, que esto no está en las PPTs, si gustan pueden apuntarlo. Un KPI solo sirve cuando se compara, cuando es comparable, cuando tienes con qué compararlo. Señores, nosotros se nos puede ocurrir el mejor KPI del mundo, pero si no lo comparamos con nada, disculpen, pero no sirve. Es así. Porque, señores, imaginemos, yo trabajo para ustedes y les digo, miren, comercialmente vamos a tener este ratio. El ratio de, supongamos, todos ustedes son mis jefes en un operador portuario. Yo les digo, ya, vamos a tener nuestros costos por manipulación de contenedores. Esos son los costos. Ustedes me van a decir, ya. ¿Y cómo estamos? O sea, tú me das los costos de noviembre o me das los costos de octubre, pero ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hemos bajado costos? ¿Hemos aumentado costos? ¿Correcto? Esa es la pregunta que ustedes quieren saber. Entonces, esa es la pregunta que ustedes tienen que exigir. O esta es la pregunta que ustedes tienen que responder con el desarrollo de un KPI. ¿Se entiende la idea? Entonces, tiene que ser comparativo. Esa es la regla número 1, ¿sí? Que permite comparar el rendimiento actual con periodos anteriores. Y tiene que ser temporal, ¿no? Diario, semanal, mensual. En el caso de presupuestos, que ya me imagino que muchas de las empresas donde ustedes están ya lo hicieron, anual, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Ejemplo de KPIs, digamos, la tasa de defectos, ¿no? Se expresa generalmente como defectos por cada 1000 o 1.000.000 de unidades. En una empresa de fabricación de electrodomésticos, dígase, por ejemplo, Oster, ¿no? Si la tasa de defectos es de 15 unidades defectuosas por 1000 fabricadas, este KPI puede revelar problemas en la línea de producción o hay que ajustar los controles de calidad, ¿correcto? Lead time, lo que mencionamos en lo que era Lean. Lead time, apréndanlo muy bien. Los que estén interesados en lo que es Lean, Lead time tienen que investigar un poquito más, desarrollarlo, ¿de acuerdo? Es el tiempo total que transcurre desde que inicias el proceso hasta que lo finalizas. Y con eso no me refiero solamente a cuánto te demoras en hacer cada actividad, sino cuánto tienes que esperar para pasar de una actividad a otra. Recuerden eso. He visto, ya sea en la universidad o en la ejercicio, en las empresas, que muchas veces se olvidan de esto. Hay un tiempo también desde que pasas de una actividad a otra y no lo estás contemplando. Y al final estás suponiendo un tiempo que en realidad es menor al que realmente es. Entonces, eso es un tema muy importante. Ejemplo, una empresa textil, el lead time mide el tiempo desde que se recibe la orden de confección hasta la entrega del producto final a su centro de distribución. Una reducción en este KPI puede significar que se ha optimizado la producción y la distribución. ¿Sí? El nivel de satisfacción de cliente, el famoso NPS, ¿no? Este KPI mide qué tan satisfechos están los clientes con el producto o servicio que se ha recibido. Se suele obtener a través de encuestas postventa y análisis de comentarios de los clientes. Para aquellos que están en servicios, por ejemplo, en la primera clase había un alumno o una alumna relacionado con servicio, con turismo, ¿no? Entonces, el NPS es un punto crucial para medir cómo se está avanzando comercialmente u operativamente el servicio.
Una tienda online, después de cada compra, se envía se envía una encuesta de satisfacción. Si la calificación promedio de satisfacción es de 8 de 10, pero disminuye en ciertas categorías de productos, se analiza también por categoría de productos, el equipo puede usar este KPI para identificar y corregir los problemas que afectan la experiencia del cliente de esa familia o categoría de productos, ¿no? Esto, por ejemplo, se trabaja con las empresas e-commerce grandes, dígase Falabella.com, Ripley, Real Plaza, etc. Los tiempos de entrega, para quienes están en producción logística, ¿no? O para quienes están en servicios de courier. Mide el tiempo promedio que tarda un producto en llegar desde que se hace el pedido hasta que se entrega al cliente final. Y este KPI es fundamental para empresas como las que hemos conversado hace un ratito, ¿no? Una empresa de entrega rápida, dígase Rappi. Si el tiempo de entrega promedio es de 30 minutos y los datos muestran que se aumentó a 45 minutos en ciertas zonas, esto te da una idea de tráfico, disponibilidad de repartidores, un fallo en la planificación de rutas que se debe corregir. Entonces es un punto muy importante que se analiza. El proceso de implementación de un KPI. Señores, si se dan cuenta, más allá de decirle los beneficios, qué significa, cuántos tenemos, algunos ejemplos, también les digo cómo hacerlo, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Cómo? Porque yo lo que busco es que ustedes lo pongan en práctica. Primero, objetivos estratégicos. Nos sentamos con el personal, con el supervisor, con el jefe, con el gerente, o si tenemos un negocio propio, nosotros mismos, y establecemos los objetivos que tengamos. Profesor, yo ahorita quiero incrementar mi participación en mercado, porcentaje de crecimiento, ¿no? Quiero crecer. Yo quiero rendir mucho mejor económicamente, porcentaje de margen operativo. Yo quiero operativamente mejorar eficiencia, utilización, tasa de producción, productividad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les mencioné en la primera clase? En una empresa o en un sistema empresarial, teóricamente, y eso se evidencia en la práctica, existen tres tipos de dimensiones. Dimensión comercial, dimensión operativa y dimensión financiera. ¿De acuerdo? Esto se estudia en cualquier posgrado del mundo, ¿no? Desde Perú, China, Estados Unidos, España, en cualquier lado. Definición de KPIs. Se seleccionan los KPIs más relevantes que te permitan medir ese objetivo. Si tú quieres expandirte, tienes que tener un porcentaje de crecimiento. Tienes que utilizar este KPI. Si el objetivo es medir la eficiencia operativa, el lead time, el tiempo de ciclo, te vendría bien. Recolectamos la información. Ya tienes tu KPI, tienes tu objetivo. Bacán. Recolectamos la información, que muchas veces es el proceso que más demora, y analizamos los datos. Por ejemplo, de repente hay quienes están en el rubro metamecánico, industrial, civil. Si queremos, por ejemplo, analizar lo que es la disponibilidad de algunos equipos para una empresa de construcción, de soluciones industriales o soluciones de construcción, tenemos que primero levantar la información, ¿no? Esto implica de repente también memorias de cálculo, implica que también se hagan ciertos servicios de ensayo, certificación de equipos para ver cómo están los equipos ahorita. Monitorear y ejecutar seguimiento. Los equipos deben ser revisados de manera constante para detectar cambios o desviaciones, ¿no? Y finalmente, ajustes y mejora. Siempre terminemos con ajustes y mejora cuando nos referimos a KPIs. En función a los resultados obtenidos, se implementan ajustes en los procesos para mejorar los KPIs. Si, por ejemplo, se detecta un aumento en el lead time, que se acuerda que era todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, la empresa puede investigar cuellos de botella y mejorar el flujo de trabajo. De repente, en el rubro de salud, en mi clínica, en mi posta, en mi hospital, he incrementado el tiempo que me demoro en atender de un paciente a otro. O ese doctor o esa doctora, o ese enfermero o esa enfermera, ha aumentado su tiempo de atención para ciertos protocolos estándar. Ahora, tengamos en cuenta también en ese punto en el rubro de salud que cada protocolo es distinto y cada caso también es distinto, ¿correcto? Entonces, pero mapeamos ese tiempo para poder tener al menos un estándar con qué trabajar. Y de cara de repente a ciertos procesos, ¿no? Triaje, etcétera. Algunos procesos que sí puedan ser estandarizados. Sobre todo en clínicas y hospitales podemos empezar con los procesos administrativos, que estos sí no dependen necesariamente de cada caso. Son algunos procesos particulares, algunos protocolos particulares, pero en general son estándar. Desde el registro, el despacho, la recepción de mercadería, por ejemplo, o en este caso de farmacia, ¿no?
Las herramientas de mejora, que hemos visto ya varias en realidad. Las herramientas de mejora continua son técnicas y/o metodologías, como hemos visto, que permiten a las organizaciones identificar, analizar y corregir problemas en sus procesos para optimizar la eficiencia y la calidad. 5S, que me preguntaron en la sesión anterior. La metodología 5S es un enfoque japonés, ¿no?, que busca justamente mantener organizado y eficiente el trabajo. Profesor, pero usted al inicio dijo que se aplica a almacenes. ¿Solamente para logística? No. Se puede aplicar para oficinas, para plantas, talleres, para todo lugar de trabajo. Clasificar. Separamos lo necesario de lo innecesario y eliminamos aquello que no se requiere. Ordenamos las herramientas, materiales y equipos de manera que estén fácilmente accesibles y en el lugar correcto. Primero, clasificamos, luego ordenamos, limpiamos. El área de trabajo tiene que estar limpio, en condiciones óptimas. Si vemos o si estamos empezando con la metodología 5S y vemos que no están siguiendo las más que recomendaciones, las prácticas que estamos concientizando, de manera obviamente educada y con fundamento, corregimos en ese instante o corregimos al día siguiente, pero lo corregimos hasta que se haga un hábito. Aquí se trata de crear hábitos. Y todo lo que conlleva gestión de procesos y mejora continua se refiere a crear hábitos. Estandarización. Creamos normas, procedimientos, políticas, protocolos que permitan mantener en orden y limpieza de forma constante. Disciplinar. Fomentar la autodisciplina, buenos hábitos para sostener mejoras logradas. Por ejemplo, en algunos bancos se está implementando lo que es errores cero, ¿no? En relación a el almacén propiamente de algunas agencias o en el orden de información. ¿Qué no quiere decir que un 5S lo podamos hacer dentro de las carpetas para guardar la información dentro de la nube? Muchas veces son nubes compartidas, ¿no? Y toda la información está desordenada. Al final es información que se puede ordenar. Al final es un recurso que se puede ordenar. Se puede incluso aplicar de manera interesante un 5S dentro de la gestión de información en un sistema o en una nube. 5S. Pero nació para manufactura y logística. Pero no significa que no se pueda aplicar a servicios. Análisis de causa raíz. Técnica utilizada para identificar la causa fundamental de un problema o defecto. ¿De acuerdo? En lugar de tratar únicamente de los síntomas de un problema. Ejemplo. En una planta de alimentos nosotros podemos, en ese sentido, detectar, creo que fue de Mondelez este caso, detectar paquetes de galletas que estaban saliendo de la línea de producción con etiquetas incorrectas. Al realizar un análisis causa-raíz, se descubrió que el sistema etiquetado estaba descalibrado, lo que provocaba este error, ¿no? Entonces, una vez corregida la calibración, el problema dejó de ocurrir, mejorando la precisión del proceso de etiquetado. Se identifica el problema, se reúnen los datos, se determina la causa raíz y tomas acciones. Todo se resume en tomar una acción. Diagrama de Ishikawa, que muchos de repente lo conocen, ¿no? O el diagrama de espina de pescado. Conocido también como diagrama de espina de pescado, es una herramienta visual que te permite identificar y organizar las causas potenciales de un problema, ¿de acuerdo? Se clasifican en diferentes categorías como mano de obra, maquinaria, método, medio ambiente y medición. Ejemplo, en una empresa de distribución de alimentos, los retrasos en las entregas eran frecuentes. El equipo de logística creó un diagrama de Ishikawa para investigar las causas y al clasificar los problemas en diferentes categorías, descubrieron que las demoras se debían a una combinación de mal diseño de rutas, que eso es método, mal estado de los vehículos, que eso es maquinaria, falta de capacitación de GPS, de los usos de GPS, que eso es personal, mano de obra. Y esto permitió que en base a estos problemas vayamos a aterrizar en acciones o soluciones. Pero lo vas trabajando en base al método, a la medición, que también puede ser falta de KPIs. Mano de obra, medio ambiente, material o maquinaria. Y bueno, el proceso de implementación de la mejora continua. Cuando hablamos de proceso de implementación de la mejora continua, hablamos primero de identificar el problema, segundo, de seleccionar la herramienta adecuada. Dígase, por ejemplo, en tema de desorden, el 5S definitivamente. Si hay un problema recurrente, vemos un análisis causa-raíz, un diagrama de Ishikawa para abordarlo, ¿no? O también el famoso 5 porqués, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. Y la implementación, ¿no? Si se elige 5S, se clasifica y se ordena el espacio de trabajo.
como les mencioné hace un ratito. Si hablamos de análisis causa-raíz o Ishikawa, se reúne el equipo para identificar las posibles causas del problema y se estructura. Se monitorea y se ejecuta un seguimiento. ¿Para qué? Por ejemplo, en el caso de 5S, se verifica la limpieza, observación directa o checklist, ¿no? Y si se usa el análisis causa-raíz, se debe medir los resultados, ¿no? Los KPIs. Y la mejora continua al final es básicamente buscar nuevas formas de optimizar el proceso. Caso de un restaurante de comida rápida ha identificado que los tiempos de espera del cliente han aumentado, afectando obviamente la satisfacción del mismo, ¿no? Y hay una disminución de visitas, lo que significa que hay disminución de ventas e ingresos. Kaizen. El restaurante implementa el enfoque Kaizen para optimizar sus procesos. Reorganizamos el área de trabajo, se elimina duplicidad de tareas, se colocan los ingredientes y los utensilios al alcance del personal, reduciendo el tiempo de preparación. Se mejora el flujo de trabajo, ¿no? Es decir, que se introduce una breve reunión con el equipo para identificar obstáculos, proponer pequeñas mejoras. Ejemplo, el chef propone mover el refrigerador de ingredientes cerca de la estación de preparación de ensaladas. Y eso te ahorra varios minutos por pedido y agiliza el proceso. Lean, de repente se podría eliminar los desperdicios, ¿no? En el restaurante se identifica y se eliminan los desperdicios que no agregan valor al servicio. Aquí, por ejemplo, identificamos las demoras, ¿no? Es un desperdicio como ya lo conocemos. Optimizamos los tiempos de espera, un sistema para tomar los tiempos de pedido más rápido e iniciar la preparación de cocina. El restaurante de repente crea una zona de preparación rápida, qué interesante, en la cocina para los platos más solicitados, supongamos hamburguesas, supongamos salchipapas, ¿no? Reduciendo los tiempos de espera y también se ajustan los turnos de del personal para asegurar que siempre haya suficientes manos en las horas puntas, ¿no? Six Sigma, ya esto es llevarlo a otro nivel, full dato y estadística. Definimos la estructura. Definir, reducir el tiempo de espera al cliente y asegurar la consistencia en el tiempo de entrega de los pedidos. Medimos, recopilamos todos los datos de tiempo de espera durante el proceso de pedido, preparación de entrega y especial atención a las horas pico, porque sabemos que en un restaurante hay ciertas horas pico. Analizamos y nos identifica que los turnos noche, los tiempos de preparación aumentan debido a la falta de personal capacitado. Mejoramos un programa de capacitación al personal de turno nocturno, y se ajustan las tareas para equilibrar la carga de trabajo. Aquí, ¿qué pueden utilizar? El Excel que les mandé, ¿no? De análisis de carga. Y controlamos las métricas que te monitorean en el tiempo de servicio, de tiempos. Entonces, después de implementar el DMIC, que es el Six Sigma, los tiempos de preparación se reducen un 25%. Señores, con todos estos puntos, conclusiones, la mejora de la eficiencia operativa, la implementación de metodologías como Kaizen, Lean, Six Sigma, te permite optimizar los procesos operativos, reducir los tiempos de espera, reducir los defectos y aumentar la productividad, por ejemplo, en este caso del restaurante. Cuando hablamos de participación del equipo de cambio, estamos hablando de todos los involucrados. Y si hablamos a nivel de empresa o de negocio, un equipo multidisciplinario. Si hablamos de una empresa mediana grande, podríamos estar hablando de un equipo que involucre sí o sí a soporte o al área de procesos o al área operativa. Y aquí la idea es empoderar al equipo, gestionar el Kaizen. Kaizen, pequeñas mejoras sostenibles en el tiempo. Eliminar los desperdicios y crear valor. Eso es Lean puro y duro. En el Lean hablamos de garantizar una mejor utilización de los recursos, incrementar la satisfacción del cliente, ¿no? Para poder gestionar un buen servicio o un buen producto. Y el control y consistencia en los procesos, hablamos de Six Sigma, ¿no? Con DMIC ayudamos a reducir la variabilidad, o sea, el desperdicio de los defectos en los procesos y aseguramos que las implementaciones se mantengan a largo plazo, mejorando la calidad del servicio en diferentes turnos. Señores, y un último consejo, que esto tampoco está en los libros ni en la teoría. Busquemos generar activos en la organización o en el área de trabajo. ¿Cuándo generas un activo? Se los digo desde el punto de vista de consultor. Cuando no solamente le doy una herramienta a mi cliente, cuando capacito a mi cliente para que pueda no solamente mantener la herramienta, sino proponer soluciones
esa- ustedes también tienen que trabajar lo mismo. Busquemos que el personal sepa no solamente, cuando hablo de personal, el equipo de trabajo, sus compañeros, sus colegas, no solamente aplique la herramienta que ustedes propongan, sino que también llame a que propongan nuevas herramientas o mejoren la que ya se tiene. Cuando llegamos a ese punto, hemos hecho nuestra chamba, hemos hecho nuestro trabajo, porque ahí se está generando un activo en la empresa o un activo en el área, ¿sí? Y esa es la idea final o el valor que se busca como ejecutor de procesos y mejora continua, ¿sí? Señores, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Todo claro? Perfecto. Perfecto, señores. Entonces, como siempre, ha sido un placer, un gusto, muy buenas noches y les dejo con coordinador Arno. Muchas gracias.